Vamos a abrir la escritura en el Salmo 22. Eh, Vamos a tener la lectura del Salmo y después vamos a buscar la guía del Señor también. Eh, Dice así el Salmo 22. Al músico principal sobre Agelet Sahar, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de leer este salmo. Y Señor, frente a tal santidad, Señor, queremos pedirte perdón, Señor. No somos ni siquiera dignos de leer las palabras de este Salmo 22. Pero por tu gracia, Señor, hoy estamos, Señor, frente a este mundo, en esta etapa de la historia de la iglesia, Señor, contemplando las maravillosas palabras que tiene este Salmo, Señor. Las descripciones tan gráficas, tan profundas, Señor, y significativas que han marcado la historia de la humanidad, Señor. Te pedimos, Señor, gracias para poder ir por cada texto, por cada versículo, por cada palabra y poder sacar implicaciones prácticas para nuestra vida, Señor. Que esto nos lleve a la adoración, Señor, al fin de todas las cosas, que es reverenciar tu nombre. Danos, Señor, esa guía, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos lleve a toda verdad, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
El título del sermón de hoy es ¿Cómo entender el Salmo 22? Un título raro para una predicación, pero lo que vamos a hacer hoy es, apenas vamos a poder explicar la suscripción, el título chiquito del Salmo. Hay asuntos interpretativos que debemos prestar atención y este es un punto de partida clave de cara a lo que resta en el primer libro de los Salmos. Hay algunos conceptos complejos que necesitamos atender antes de meternos de lleno con el significado de estas palabras, ¿no? Así que vamos a transitar hoy por una introducción, quizá la más larga de la historia desde que yo predico. Nos va a tomar todo el sermón, la introducción, donde vamos a ver el contexto, asuntos interpretativos, hermenéutica pura sería eso, y el objetivo que tuvo el salmista al escribir este salmo. Así que, ¿cómo entender el Salmo 22? En primer lugar, ten en cuenta que el contexto es relevante. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Y empecemos con el contexto literario, o sea, cómo está ordenado este salmo en el libro, ¿no? El Salmo 22, el Salmo 23 y el 24 son una trilogía. Muestran una unidad temática. Cada uno aporta un complemento particular. Por ejemplo, el Salmo 22 enfatiza el sufrimiento del Mesías. El Salmo 23 enfatiza el cuidado del Mesías. Y el acento del Salmo 24 recae en el Mesías reinante, en el reino del Mesías. Estos tres salmos a su vez presentan al Mesías como el gran pastor. Podemos ver en el Salmo 22 la pasión de este pastor, su sufrimiento. Podemos ver en el Salmo 23 la protección del pastor. Y el Salmo 24 va a concluir con el príncipe de los pastores reinando donde tiene que reinar. La suscripción del Salmo no nos dejan ver las circunstancias que dieron origen al escrito, pero sí nos dejan ver que su autor es David, dice Salmo de David. Y también nos señala algo en cuanto al tono musical que debía acompañar esta alabanza. Dice sobre Ajelet Sahar. Esto se traduce como la sierva de la aurora. Perdón. La sierva de la aurora es una imagen verbal oriental que describe el sol en la mañana, cuando está amaneciendo, ¿no? El cuadro se trata de viajeros que iban recorriendo diferentes regiones, viajaban temprano y observaban los primeros destellos o rayos de luz de la mañana, ¿no? Hay algunos comentaristas que escriben que esta sierva era casada por la mañana, cuando amanecía. Y lo que describe esta melodía es la agonía que tenía esta sierva cuando era casada al amanecer, ¿no? No tenemos la mínima idea de cómo suena un tono musical con estos matices. Lo que sí sabemos es la popularidad de esta canción. Va a decir al músico principal. El director de alabanza tenía que dirigir al pueblo de Dios usando las palabras de este cántico. Así que esta canción no era desconocida para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Los patrones, la melodía, todo fijaba la mente en las palabras de este salmo y hacía que su contenido sea retenido en el corazón de ellos. Así que esto se recordó durante toda la vida de David, pero trascendió a David y se siguió cantando. Al parecer, esta canción no pasó de moda como muchas de las canciones pasan hoy de moda, ¿no? Porque podemos ver sus registros de esta canción 1000 años después de que fue escrita. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento. El Salmo fue utilizado por Mateo. ¿Se acuerdan quién era Mateo? Este hombre que abandonó la posición de publicano, que dejó todo para servir al Señor cuando se convirtió, el que llegó a ser uno de los 12, él usó este Salmo. También Juan, pero Juan Marcos, ¿no? El que escribió el Evangelio de Marcos. Se cree que él fue un discípulo del apóstol Pedro, así que Pedro habrá influenciado a Juan Marcos en la escritura de este Salmo. Otro discípulo que cita el Salmo es Juan, el mismo apóstol Juan. Y aún el autor a los Hebreos, que no sabemos quién fue con exactitud, 2 veces va a utilizar este Salmo. Después tenés a Lucas, que no fue uno de los 12. Sin embargo, él fue influenciado por Pablo y seguramente Pablo habrá descrito muchas veces a Cristo con este Salmo. Y de hecho Lucas lo va a mencionar en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, y en el segundo tratado, en el libro de los Hechos. De manera directa o indirecta, también tenemos a Cristo usando este salmo.
Él lo usó estando en la cruz, usó el Salmo. Probablemente más de una vez se lo tuvo que haber compartido a los discípulos, por eso este Salmo impactó tanto sus vidas. No tenemos registro histórico de esto, pero la influencia llegó, trascendió. Mencionamos a Juan Marcos y a Lucas, que no eran discípulos de Cristo, sin embargo, utilizaron este Salmo. Así que pasaron 1000 años y este Salmo se seguía utilizando. Claro, el contenido de este Salmo tenía tanta expectativa, tanto significado, tantas implicaciones prácticas, que fue trascendiendo el tiempo. Pero ahora, ¿de qué trata este Salmo? ¿Por qué es tan importante para Cristo y para los autores principales del Nuevo Testamento? Este Salmo trascendió el tiempo. De hecho, lleva más de 3000 años de haber sido compuesto o de haber sido ordenado en este cancionero y se sigue utilizando. Lo vamos a utilizar por 3 semanas en esta iglesia. Pero, ¿qué es lo que trata este Salmo? Bueno, este Salmo trata acerca del acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad. Pero no solo eso, sino que este Salmo es la médula culminante de la historia de la redención. Las palabras proféticas de este Salmo son la causa de nuestra salvación. Así que este Salmo fue, es y será relevante por toda la eternidad, porque el Evangelio es eterno, porque muestra el corazón del mismo Evangelio. Así que está bien que se haya dado al director de alabanza para que esto sea expansivo, ¿no? Y que todos afirman las verdades que este Salmo propone. Así que, ¿cómo entender el Salmo 22? Tenemos que partir de esta base. Este Salmo es relevante. Estamos frente a un Salmo que es muy importante en la historia de la redención. Por eso tenemos que tener en cuenta el contexto. Su contexto es relevante. Pero en segundo lugar, ten en cuenta que los desafíos interpretativos son cruciales. Y ahora te pido suma atención, que tu mente se pueda despertar de manera activa porque lo vas a necesitar. Decimos que este Salmo habla acerca de Cristo, pero tenemos que preguntarnos, ¿David estaba pensando en Cristo cuando escribió este Salmo? ¿Él estaba pensando en alguien que todavía no había nacido? ¿Que aún faltaban 1000 años para que nazca? ¿Podía llegar a pensar en Cristo? ¿Sería lícito encontrar a Cristo en este Salmo e incorporarlo a Él? ¿Sería válido para nosotros en la actualidad como iglesia que estamos disfrutando de este Salmo o cualquier pasaje de la Escritura, que vayamos y encontremos a Cristo en cualquier sitio de la Biblia, más allá de la intención original del autor original? ¿Es legítimo eso, sí o no? ¿Alguna vez te preguntaste si debes ver a Cristo en todos los versículos? Hay quienes piensan que Cristo está presente en los 31.102 versículos de la Biblia. Lo pueden ver en todos los versículos. Entonces, hay una pregunta hermenéutica. Cuando hablo de hermenéutica, hablo de interpretación de los patrones o las leyes que nos van a gobernar a la hora de interpretar. Hay una pregunta de interpretación más importante que se relaciona con este Salmo, pero que nos tenemos que hacer en esta mañana y poder contestarla. ¿Sería legítimo reconocer a Cristo en cada texto de la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento? ¿Qué piensan? ¿Está bien que lo podamos ver en cada pasaje de la Escritura? Hay quienes afirman que sí. Gente muy respetada afirma que sí. Este concepto de encontrar a Cristo en todos los pasajes se lo conoce como la interpretación cristocéntrica o la hermenéutica cristocéntrica. La hermenéutica, básicamente, te lo dije, tiene que ver con la manera en que yo voy a entender un pasaje. Y el método de interpretación cristocéntrica pretende exaltar la figura de Cristo, reconociéndolo en cada texto de la Escritura, tanto su obra como su persona. Ese es el objetivo de la interpretación cristocéntrica. Parece muy piadoso este concepto de hermenéutica, ¿no? Porque si nuestro acercamiento a la hora de interpretar es cristocéntrico, ¿qué vamos a hablar en la predicación? De Cristo. Nuestra predicación va a ser cristocéntrica. Por lo tanto, nuestras prácticas van a estar centradas en Cristo. Entonces, suena muy lógico y muy piadoso. Veamos algunos aspectos básicos que componen a esta hermenéutica cristocéntrica.
Y en primer lugar, el enfoque cristocéntrico desea fundamentalmente presentar cada texto en su relación con la persona y la obra de Cristo. Eso es lo primero que se propone, la interpretación cristocéntrica. En segundo lugar, y presten mucha atención, el enfoque cristocéntrico enfatiza en la unidad de las Escrituras. En tercer lugar, hace un hincapié necesario en la interpretación histórico y gramatical. Y en cuarto lugar, reconoce la necesidad de ir más allá de la hermenéutica histórico y gramatical. En primer lugar, es cierto que la Biblia tiene unidad general. Es verdad que la Biblia no se contradice a sí misma, pero este principio nos tiene que ayudar a reconocer que la Biblia no tiene contradicciones. Lo tenemos que usar para eso, pero no lo tenemos que usar para justificar un método de interpretación y mucho menos un sistema teológico, y tampoco está este método de interpretación cristocéntrico. Lo bueno y a su vez contradictorio de este sistema o este enfoque es el método histórico y gramatical. Ellos consideran la importancia del método histórico y gramatical. ¿Y de qué te estoy hablando? Bueno, el método histórico y gramatical agarra un texto de la Biblia y ¿qué investiga? El contexto. Eso es histórico. Tiene en cuenta su contexto. Y gramatical tiene en cuenta sus palabras. Las palabras que están dichas en cierto contexto. Eso es método histórico y gramatical. ¿Hay algún problema con eso? No. Nosotros hacemos eso. Nosotros agarramos la Biblia, un pasaje, tratamos de entender esas palabras dentro de ¿qué? Del contexto. Entonces ellos afirman lo mismo. El punto que marcan diferente es, después de hacer ese trabajo, después de hacer esa interpretación, ellos dicen, bueno, hay que ir un poco más a fondo en este pasaje, porque tenemos al autor humano, que ciertamente dice lo que dice concerniente al método histórico y gramatical, pero también tenemos al autor divino. El autor divino quizá quiso comunicar algo que el autor humano no supo. Entonces hay que descubrir qué es lo que quiso comunicar. Y seguramente el autor divino quiso mostrar a Cristo, cosa que al autor humano se le escapó. Para citarte algunos ejemplos, ¿les suena a J. Vernon McGee, el hombre que predica a través de la Biblia? Bueno, él dice lo siguiente: creemos que los 150 salmos todos hablan acerca de Cristo. Hemos dicho al comienzo que este es un himnario y un himnario que habla acerca de Cristo. Y eso lo vemos a través de todo el libro. Él afirma que Cristo está en todos los salmos, en los 150 salmos. Otro autor dice, antes de la Reforma, la mayoría de los intérpretes asumían que las historias del Antiguo Testamento tenían más de un significado. Se creía que por ser Dios el autor de las Escrituras, su significado iba mucho más allá que el significado que pretendía darle el autor original, el autor humano. Algunos ejemplos de lo que es la hermenéutica cristocéntrica para que sepamos de lo que estamos hablando. Por ejemplo, ellos ven la oscuridad que rodeaba a Abraham cuando se llevó a cabo el pacto abrámico, tiene su paralelo con las propias tinieblas que rodearon a Cristo en la cruz. Lo van asociando así. Y ahí ves a Cristo. También dicen que el éxodo de Israel es una sombra del éxodo espiritual que los creyentes experimentan en Cristo. Otra de las conclusiones es que el problema con Acán y su muerte punitiva se correlaciona con la propia muerte de Jesús en la cruz. Por ejemplo, ellos ven el rechazo de Sansón por parte de su tribu, que esto refleja cómo Cristo sería rechazado por los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. David y Goliat se convierten en una representación de cómo el último David, o sea Cristo, vencería el pecado, a Satanás y a la muerte. Además, por ejemplo, los valientes de David, cuando traen la preciosa agua, esto representa al nuevo David, que nos proporciona la preciosa agua de vida. La negativa de David de maldecir cuando le maldecían es un tipo del Mesías que también fue sometido a escarnio y no se resistió. Entonces van trazando estos paralelismos. Y puede que en tu mente no suene algo raro esto, algunos sí quizá.
Para la hermenéutica cristocéntrica, nada de esto representa un problema. Todo lo contrario, esto sería un hallazgo valioso. Mirá, encontraron a Cristo aún en esto, en este acto que el autor original ni tenía idea de que estaba hablando de Cristo, pero Dios que lo inspiró sí tenía en mente a Cristo y ahora nosotros podemos verlo. Para la hermenéutica cristocéntrica, muchos de los autores bíblicos no tenían pleno conocimiento de lo que significaba lo que estaban escribiendo. Ellos estaban escribiendo la Biblia y no sabían el significado total y pleno de eso. Así que lo que entendieron las generaciones futuras es el verdadero significado y el significado completo de lo que ellos escribieron. Y por citarles, les digo lo siguiente: los profetas sabían que sus predicciones iban a ser mucho mejor entendidas por las generaciones futuras. Aun si los autores no entendieron bien acerca de lo que escribieron, esto no era un problema, ¿no? Ya que el Espíritu Santo sí lo sabía. Nosotros, las generaciones venideras que recibimos iluminación de parte del Espíritu Santo, podemos comprender mucho en un texto aún sin que el autor que lo escribió entienda lo mismo. En conclusión, el método de interpretación literal, histórico y gramatical sirve para reconocer la intención del autor humano, pero necesitamos conectarnos teológicamente para entender otra intención, la intención del autor divino, que suele ir mucho más allá que la intención del autor humano. Pero tenemos que descartar toda esta noción de hermenéutica cristocéntrica. Cualquier significado de un texto, hermanos, que vaya más allá de la intención original que el autor humano pretendía darle, destruye por completo toda la doctrina de la inspiración. Así que es un método sumamente peligroso, el método de interpretación cristocéntrica. No podemos reconocer a Cristo donde el autor original no estaba y no tenía la intención de mostrar a Cristo. Tenemos que limitarnos al método gramatical histórico que siempre usamos. Porque a su vez, la objetividad, la claridad quedarían totalmente comprometidas, ¿no? La Biblia va a dejar de ser la revelación clara de Dios y se va a transformar en un libro misterioso e inaccesible al entendimiento humano. Si hay algo más ahí que yo no puedo ver, entonces este es un libro misterioso. Pero lo que está ahí es lo que yo puedo ver y lo que cualquiera puede ver. Por eso necesitamos revisar y descartar la hermenéutica cristocéntrica porque afecta completamente la doctrina de la inspiración. Cada texto de la Escritura, hermanos, escuchen bien, cada texto de la Escritura tiene un solo significado, uno solo. Y ese significado es el único significado que el autor dual quiso comunicar. Nosotros creemos en la inspiración orgánica de las Escrituras. Por lo tanto, la intención del autor humano es la misma que la intención del autor divino. Ambos comparten el mismo objetivo. El autor divino no va más allá de la intención, de la intención del autor humano. Esto lo que facilitaría es que Dios pueda ser conocido y que las Escrituras sean claras para entender. Los teólogos le llaman a esto cognoscibilidad y perspicuidad. Estos dos conceptos son muy importantes. A través de la Escritura, Dios se da a conocer, ¿no? Bueno, eso es que Dios puede ser conocido. ¿Pero las Escrituras son un misterio acaso? No. Claro que hay pasajes difíciles que necesitamos tiempo y diligencia, esmero para poder entenderlo, pero a su vez todos los pasajes de la Escritura fueron claros. ¿Por qué son claros? Porque el autor original quiso comunicar algo. Y ese algo que quiso comunicar fue entendido por los destinatarios. Por lo tanto, si los destinatarios de entonces pudieron entenderlo, nosotros en el mismo contexto, trayendo ese contexto a nuestra mente, esas palabras en el orden adecuado, también tendríamos que entender lo mismo. La intención de Dios es una y es la que el autor humano quiso comunicar. Esto es algo sobrenatural. Esto es la inspiración.
O sea, Dios no forzó la voluntad ni la mente de los autores humanos. Sin embargo, Él dirigió todo. Es un milagro asombroso. Es una tensión, como hablamos hoy a la mañana, ¿no? Como la santificación tiene esa parte de asombro, ¿no? Que nuestra mente finita no alcanza a entender. Ellos de su propia voluntad escribieron lo que quisieron escribir, pero eso era la palabra de Dios, eso era la voluntad de Dios. Podemos decir, esta es la palabra de Pablo, pero a su vez de eso mismo podemos decir, esta es la palabra de Dios. No hay coautoría, que una parte la escribe uno y otra parte otro. Hay dualidad de autor. Es un autor dual, un autor dual, un autor dual. Y esto es así para que podamos entender. Nosotros no podríamos comunicarnos con el autor supremo en forma directa, ¿no? ¿Qué necesitamos? Un autor inmediato que esté a nuestro alcance. Entonces, comprendiendo al autor inmediato, el lenguaje que utilizó, el contexto, sus emociones como ser humano, nosotros podemos conocer a Dios. Eso es asombroso, hermanos. Ahora, si esta gente es piadosa, ¿por qué hablan de la hermenéutica cristocéntrica? Esta gente ama a Dios, muchos de ellos son creyentes. Y rápidamente te quiero dar la justificación de esto, porque sí sería bueno ver en cuál es el argumento para pensar que todos los textos tienen que hablar de Cristo. Las pistas o la base principal de su argumento está en el Nuevo Testamento. Ellos enfatizan, por ejemplo, el hecho de que Pablo proclama a Cristo crucificado, 1 Corintios 1:13. Él predica a Cristo crucificado. El apóstol incluso declara haber propuesto no saber nada entre los corintios, ninguna cosa, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Él dice, yo predico a Cristo crucificado. Es la predicación de Pablo. Y si Pablo usa toda la Biblia, entonces en toda la Biblia él encuentra a Cristo crucificado. Más adelante, en 2 Corintios, Pablo repite el pensamiento y afirma que la proclamación de Jesús es el Señor. Y estas declaraciones, según estas personas, sugieren que Cristo es la proclamación exclusiva de Pablo. Dicen, Pablo no habla de otra cosa. Él habla solamente de Cristo crucificado. ¿Cómo es posible que Pablo solo predique a Cristo crucificado? Eso es porque Cristo está en cada texto. Esa es su conclusión. Así que ellos van a reforzar el argumento utilizando un pasaje en Colosenses 1:28. Dice, ¿a quién anunciamos? Esto es a Cristo, ¿no? Él se dedica a hacer esto, anunciar a Cristo. Así que todo esto parece definir la naturaleza del ministerio de Pablo. Por lo tanto, según ellos, Pablo es cristocéntrico en toda su obra y predicación. Y esto exige que todo esté relacionado a Cristo y que nosotros debamos ver a Cristo también en cada texto. Cada texto, según ellos, debe leerse a Cristo. Pero esto es lo que los pasajes que les acabo de citar significan. ¿Estos textos quieren decir que Pablo lo único que hacía era predicar a Cristo crucificado? Eso dice en 1 Corintios capítulo 1, pero si vas al capítulo 15, ¿de qué predica Pablo? Del Cristo resucitado. Así que ahí ya no está el Cristo crucificado, ¿no? Sino que él está predicando al Cristo crucificado. Les leo textualmente lo que dice el capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El capítulo 2, versículo 2 dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero en la misma carta, te vuelvo a reiterar, en el capítulo 15 habla de un Cristo resucitado y no crucificado. Así que en el capítulo 1, versículo 32 y capítulo 2, versículo 2, en realidad lo que Pablo alude es a quienes por orgullo causan división. Por lo tanto, él va a apuntar a aspectos específicos del mensaje que él predica para demostrar cómo el Evangelio demanda todo lo contrario a lo que estos predicadores orgullosos pretenden hacer. Ellos se exaltan a sí mismos, ¿no? Pero el Evangelio verdadero no se exalta a uno mismo, exalta a Cristo. Entonces Pablo toma este aspecto particular de su predicación y exalta a Cristo
en contraparte con lo que ellos hacen. Por eso él dice, yo solo predico a Cristo crucificado. Pero en relación al contexto hay que entender esas palabras. Así que, y en el capítulo 4, versículo 5, vuelve a repetir lo mismo. Y lo que hace Pablo acá es confrontar a los falsos maestros directamente, que se autoexaltan y muestran, y él va a mostrar cómo el mensaje del Evangelio exalta a Cristo y no al hombre. ¿Y qué decimos en cuanto a Colosenses capítulo 1, versículo 28, que dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre? Esta parece la filosofía de vida de Pablo, que él hace solamente esto, anunciar a Cristo. Pero tenéis que entender la carta directamente en su contexto. Colosenses expone como propósito central, ¿qué cosa? La preeminencia de Cristo. Había personas que le restaban importancia a Cristo. Entonces Pablo hace todo lo contrario, ¿no? Él predica a Cristo. Cristo es alguien de quien nadie debe avergonzarse. Y por eso él va a contrarrestar a esto. Yo anuncio a Cristo, pero no porque sea lo único que él anuncia. Él habla de los dones también. Él habla del matrimonio. Él habla del divorcio. Él habla de la fornicación. Él habla del amor. Y en todos los pasajes no podés reconocer a Cristo. Así que sus declaraciones van a luchar contra esa arrogancia en Colosenses, ¿no? Y esa visión rebajada de Cristo. Y hace un llamado a defender a Cristo y no sentir vergüenza por él. Es un recordatorio a pelear, a batallar por el mensaje del Evangelio, pero también a ser humildes. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. Así que estos textos, aunque pretenden defender la hermenéutica cristocéntrica, no tienen nada que ver con la hermenéutica cristocéntrica. Ni por implicación, ni como algo secundario. Su función es otra. No es mostrar que cada pasaje de la Escritura mira a Cristo, sino más bien que Cristo está en el centro del ministerio de Pablo, pero no en todos los pasajes que él predica. En conclusión, cuando vamos a un pasaje dado de las Escrituras, debemos reconocer el solo significado que el autor inmediato, el hombre, pretendió dar. De esa manera, estaríamos conociendo la intención del autor supremo, que es Dios. Nosotros no importamos nada al texto. No importamos al texto lo que nos parece, bajo la idea de que el Espíritu Santo me guió a esta conclusión. No traemos al texto. Lo que hacemos del texto, ¿qué es? Sacar. Sacamos la intención original del autor original. Cada texto de la Escritura dice lo que siempre dijo. Nunca cambió. Es fijo. La interpretación es fija. Lo que cambian son las aplicaciones de ese texto, pero nunca la interpretación del texto. Así que por más piadoso que parezca intentar ver a Cristo en todos los pasajes, no todos los pasajes son una representación de Cristo. Lo que sí podemos decir es que teológicamente todo apunta a Cristo, pero no en todos los textos está Cristo. ¿Sí? Podemos ver que el Antiguo Testamento apunta a Cristo, enfoca a Cristo, como lo vamos a ver en el Salmo 22. Pero no todos los textos del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. ¿Por qué es importante todo esto que les estoy diciendo hace 33 minutos y 12 segundos? Y que los estoy cansando a su vez. ¿Por qué es tan importante? Hermanos, porque es responsabilidad de cada creyente interpretar las Escrituras de manera correcta. La mala interpretación de la Escritura no es un simple error, es pecado. La Iglesia defiende y sostiene la verdad y no dejamos nada al azar, no dejamos ningún cabo suelto. Todo lo que enfrentamos tenemos que lidiar con eso. Y en este caso vamos a lidiar con el Salmo 22 y no hay elección para esto. Dios hizo a la Iglesia depositaria de la verdad y necesitamos despertar a la gran responsabilidad de lo que eso significa. Dios nos va a pedir cuentas un día por la forma en que nos acercamos a la Biblia. La responsabilidad de trazar bien, de interpretar bien, no recae directamente en un seminario teológico o en un comentario de un libro. La responsabilidad claramente Dios se la dio ¿a quién? A la Iglesia, a vos y a mí. Nosotros tenemos la responsabilidad de interpretar bien. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro aporte como Iglesia Bíblica Misionera de Tristán Suárez a esta gran tarea? ¿Qué vamos a hacer con esta responsabilidad de ser depositarios de la verdad? Bueno, tenemos que estudiar.
Tenemos que estudiar, tenemos que meditar en las Escrituras y tenemos que aplicar las Escrituras a nuestra propia vida. Tenemos que disponer nuestro corazón tal como lo hizo el escriba Esdras, ¿no? Que él había dispuesto su corazón a inquirir, a aplicar y a enseñar a otros la palabra de Dios. Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra y que lo haga con temor, de manera incansable. Dios un día lo va a evaluar. Dios un día va a evaluar a Timoteo como va a evaluar a cada expositor bíblico. En Hechos capítulo 17, versículo 11, se nos narra acerca de una iglesia que tomó esto en serio. Y hablábamos con Rebe y decíamos, no se sabe nada de los berenses, ¿no? ¿Qué sabemos de la iglesia de Berea? ¿Qué virtudes conocemos de la iglesia de Berea? ¿Y qué más? Nada más. Listo. Qué lindo que la iglesia de Suárez la reconozcan por eso, ¿no? La iglesia de Suárez no, ellos reciben la palabra con toda solicitud, pero escudriñan cada día en las Escrituras para ver si esto era así. ¿Quiénes hacían eso? La iglesia, hermanos, toda la iglesia. Esto no lo hacían los líderes, sino Lucas, que es tan detallista, lo hubiese dicho. Él lo hacía la iglesia. La iglesia es la que tenía esta responsabilidad. Hermanos, hay un mundo de mentiras, un mar de errores. Y la iglesia tiene que velar por esta responsabilidad. ¿Te acordás lo que Pedro le va a decir a la iglesia concerniente a este tema de interpretación también? Él va a decir que Pablo, casi en todas sus epístolas, habla acerca de esto que tenían que ellos procurar con diligencia, ¿no? Y dice, algunas cosas son difíciles de entender, algunas cosas que escribe Pablo. No es que son imposibles, ¿no? Pero va a decir que estas cosas, algunos indoctos e inconstantes tuercen. Hay gente indocta, gente que es ignorante, pero que es inconstante también. La pereza, ¿no? Y tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué dice? Para su propia perdición. Y acá es donde quiero hacerte reaccionar. Torcer las Escrituras, malinterpretar la palabra de Dios, la inconstancia, la pereza, la falta de diligencia, la negligencia directamente, la ignorancia de las Escrituras, te hará llegar a conclusiones equivocadas. Y va a ser para la ruina de tu propia alma. Así que esto de la interpretación no es algo menor. No es algo que es, bueno, esto es pura teoría nada más. No. Esto es nuestra responsabilidad. ¿Qué somos, hermano? Somos la iglesia. Y la iglesia cuida de esto. La iglesia predica ¿qué cosa? La palabra. La iglesia edifica ¿con qué? Principalmente con la palabra. Son las Escrituras. Así que tenemos que poner manos a la obra en esta tarea. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos tienen que estudiar griego, aunque me gustaría, ¿no? Pero yo no sé la medida de gracia que Dios te va a dar en tu avance personal, pero de acuerdo a tus posibilidades, tenés que estirarte todo lo que más puedas, al máximo. Claro, Dios da hombres con dones de enseñanzas que nos van a guiar, que nos van a marcar el paso para que podamos avanzar. Pero cada creyente, cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos hacer un compromiso serio con la verdad. La unidad de la fe que habla Efesios capítulo 4, que lo leímos 50 veces este año, ¿sabe por qué es gobernada? Por la verdad. Por la verdad. La unidad de la fe no se lleva porque, ay, ¿cómo te amo, hermano? ¿Sabes qué? Sí, amalo, pero ¿sabes en qué contexto? En la verdad. Juan, cuando escribe su carta, dice, ¿a quién amo en qué? En la verdad. Es la verdad, porque la verdad nos da las pautas para enfrentar la vida, para estimularnos unos a otros, ¿no? Así que este es un compromiso que como iglesia tenemos que tomar. Por ejemplo, el apóstol Judas va a exhortar a combatir por la verdad. Y yo no estoy hablando de apología acá, ¿eh? No estoy hablando de leer muchos libros y entrar en debates. Lo que estoy diciendo es toma tu Biblia, agarrá tu Biblia, medita en tu Biblia, haz un estudio correcto del texto, deja que el texto exponga tu pecado,
Poné en práctica lo que aprendés. Usá la escritura para animar a otros mientras la vas viviendo. Adorá a Dios con un entendimiento claro de la verdad. Aunque esto suena simple y desafiante, tiene un precio. Nos va a costar. Nos va a costar, te va a costar, me va a costar. No es una tarea liviana. Va a demandar todo de nosotros. Va a demandar que la escritura sea el centro de toda nuestra vida. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Pero hermano querido, vale la pena pagar el precio. Así que nos preguntamos cómo entender el Salmo 22. Bueno, tened en cuenta que el contexto es relevante. Tened en cuenta que los desafíos interpretativos son cruciales. Es importantísimo tener una hermenéutica correcta para estudiar este salmo y tenemos que entenderlo. Ese segundo punto fue un poco pesado. Lo bueno es que se está grabando y después lo vas a poder repasar. Así que repasalo cuantas veces puedas hasta que lo entiendas. Pero no llegues al domingo que viene sin haberlo entendido, porque no vas a poder apreciar tanto la verdad. En tercer lugar, tened en cuenta que su objetivo era mostrar a Cristo. ¿Cómo tenés que entender el Salmo 22? Teniendo en cuenta que el objetivo era mostrar a Cristo. Y uno dice, bueno, pero si recién me acabaste de decir que no todos los textos muestran a Cristo, pero la tesis, por decirlo de alguna manera, en esta mañana es demostrarte que este salmo en toda su totalidad sí habla de Cristo. Esto es una profecía y te lo voy a sostener de manera hermenéutica. La intención de este salmo es que nosotros veamos a Cristo. Cada versículo de este salmo habla de Cristo. Ninguno habla de David. Y cada versículo de este salmo habla de Cristo sin ir más allá de la intención original, del autor original. ¿Quién es el autor? David. David estaba describiendo a Cristo en este salmo. Así que David estaba pensando en él. Y vamos a dar algunas evidencias de esto. Primero, este salmo habla de Cristo y está confirmado por los escritores neotestamentarios. Es una palabra rara, pero es del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento afirman que este salmo habla de Cristo. Por ejemplo, acompáñame ahí en tu Biblia a Lucas capítulo 24. Este pasaje léelo. Así que no buscaron ni un texto, así que hagan algo, hermano. Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice, fíjense, acá Cristo ya había resucitado. Tengan en cuenta eso al menos. No vamos a leer todo el contexto, pero dice, mientras ellos, los discípulos, aún hablaban de estas cosas que les había pasado en el camino a Maús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Bueno, justo estábamos hablando esta semana con Rebe, y esto es algo que nosotros lo leemos así a la pasada, pero ¿cuánto tiempo estuvieron los discípulos con Cristo? 3 años más o menos, 3 años y medio. ¿Y cuántas veces comieron juntos? ¿Cuántos almuerzos, cenas compartieron? Muchísimos, ¿no? Y imagínate esas charlas, esas comidas con Cristo, todos los días con Cristo. Y de golpe y porrazo, Cristo muere. Y ya no pueden estar con Cristo. Es tremendo eso. Al margen de lo que queremos llegar, ¿no? Pero les quiero mencionar esa perlita. Porque ellos ahora están angustiados, están tristes. Y Cristo les dice, vamos a comer algo. O sea, es tremendo eso, ¿no? Lo significativo que es el cuadro. Y en esas comidas sigue la misma enseñanza de Jesús. Y les dieron una parte del pez, tenían asado. Fíjense ahí, la Biblia dice, le dieron asado. Mírenlo, el texto dice eso. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado. Ah, era un pez asado. Y un panal de miel. Y él los tomó y los comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés. O sea, en el Pentateuco estaba escrito acerca de Cristo. O sea, hay pasajes que en el Pentateuco hablan de Cristo. Pero después dice en los profetas, o sea, el resto, ¿no? ¿Y dónde más dice? Y en los salmos. Jesucristo está diciendo que había profecías en los salmos que hablaban acerca de Cristo. Así que tenemos que asumir que David, además de ser rey, era profeta. Porque si este salmo habla acerca de Cristo, es una profecía, ¿no? ¿Y cómo sabemos que David era profeta? ¿David era profeta? Ya sabemos que los salmos hablan de Cristo, así que mi tesis sobre que este salmo habla de Cristo, por ahora se sostiene, porque los salmos, hay salmos que hablan de Cristo, pero ahora tenemos un problema, tenemos que ver si David era un profeta. Y acompáñenme a Hechos. Yo lo tengo acá. Hechos capítulo 25. El apóstol Pedro está argumentando de que Jesucristo había resucitado y que esa resurrección estaba profetizada en la escritura del Antiguo Testamento. ¿Y a quién cita? A David. A David el profeta. Ya le puse ese apodo. Entonces el versículo 25 dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y Pedro va a decir, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, acá David está leyendo de que él va a resucitar, de que él resucitó, lo habla en tiempo presente, ¿no? Pero el pasaje es Hechos capítulo 2. Ah, con razón no lo encontraban. Hechos capítulo 2, estoy leyendo el versículo 29. Pedro les está diciendo que ciertamente David dijo esto, pero David murió. Y ya sabemos dónde está sepultado David. Está entre nosotros. Está ahí. De hecho, hasta hoy, algunos dicen que saben dónde está sepultado David. Imagínate. Pero el versículo 30 es al que quiero llevar. Pero siendo profeta, dice. Fíjate, la misma escritura lo dice. Siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, dice el versículo 31. O sea, David fue un profeta que vio a Cristo antes. Y dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en edades, ni su carne vio corrupción. Y vos me decís, bueno, sí, está bien, él profetizó acerca de la resurrección de Cristo, es lo que él vio a Cristo, pero el Salmo 22 habla de la muerte de Cristo. ¿Cómo sostenés ahora, cómo justificás que el Salmo 22 también es una profecía acerca de Cristo? Bueno, primero déjame ganar hasta donde conquisté el argumento. Los salmos pueden ser proféticos, eso lo dice Lucas. David era profeta, eso lo dice Pedro en Hechos capítulo 2. El Salmo 16 hay una profecía acerca de Cristo. Y ahora veamos el Salmo 22. El Salmo 22 trata acerca del acontecimiento previo de la resurrección de Cristo y fue su muerte en la cruz. Y habla directamente de Cristo. Él va a profetizar a Cristo. ¿Cómo empieza el Salmo? Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así empieza el Salmo 22, ¿no? Sin profundizar mucho en estas palabras, lo vamos a hacer el domingo que viene, pero el Salmo empieza haciendo una declaración profunda que no puede ser cierta para ningún creyente. Dios nunca puede abandonar a su pueblo. Así que esto no es algo posible en la experiencia de David. Como ninguno de los que estamos acá, ¿no? Nadie puede decir con justa razón o con verdad, Dios me abandonó, Dios me dejó de lado. Lo dice tu corazón pecaminoso a eso, pero no es verdad.
Dios no abandona a nadie y David no fue abandonado por Dios. ¿Y por qué empieza este salmo así? Ya para marcar algo extremo. David se lava las manos acá, por decirlo de alguna manera. Miren, esto no habla de mí, ¿eh? Dios nunca me abandonó. Pero él va a decir en primera persona, ¿por qué me has abandonado? Entonces, David no está describiendo su experiencia, sino que está describiendo la experiencia de alguien que sí fue abandonado y que fue Cristo, por tu pecado y por el mío. Así que esta declaración, ya el Salmo arranca diciendo no soy yo, por decirlo en otras palabras, ¿no? No es David el que vivió esto. Dios no puede abandonar a sus hijos. Apenas empieza el Salmo, David se corre de la escena. Pero a su vez, Juan Marcos, el autor de uno de los evangelios, dice en el capítulo 15, versículo 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son las palabras de Cristo. Y Mateo capítulo 27, versículo 46, también dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, acá tenés que los autores del Nuevo Testamento están confirmando que este salmo es profético, que este salmo habla de Cristo. Y podemos seguir en el argumento, ¿no? Porque el versículo 18 del Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cómo aplicas eso a David? ¿Cuándo le pasó eso a David? Nunca le pasó, ¿no? Nunca le sacaron los vestidos y en su ropa echaron suerte. Pero en Mateo capítulo 27, versículo 35 dice, cuando le hubieron crucificado, esto es clavado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por ¿quién? Por el profeta. Ahí está, literales palabras, por el profeta. ¿Qué profeta? Amós, Zacarías, Ageo, ¿qué profeta? David el profeta. Entonces él dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto también lo confirma Juan Marcos en el 15:24. Pero el Salmo 22, de vuelta, versículos 7 y 8, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y fíjate la descripción que hace Mateo de esta escena. Mateo 27, 39 al 44 dice, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban los ladrones que estaban crucificados con él. El Salmo 22 es más gráfico, habla de perros, de búfalos, habla de leones, todos escarneciendo a Cristo, mirándolo en su agonía. Y lo que hacen los evangelistas es tomar el Salmo y trazar un paralelo entre lo que ellos están viendo y lo que tienen en su mente. Estos autores del Nuevo Testamento tienen en su mente el Salmo 22 como una profecía que se está cumpliendo cuando Cristo está clavado en la cruz. El versículo 22 es tremendo. El versículo 16, del Salmo 22, quise decir el capítulo 22, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Cuándo le hicieron esto a David? Nunca. De hecho, esto es una crucifixión, esto está describiendo a la crucifixión. De hecho, te voy a decir algo más. Ni siquiera David sabía acerca de la crucifixión. Ni siquiera sabía acerca de este rito de crucifixión. No existía el Imperio Romano todavía. Y no tenía acceso a tampoco la práctica persa que instauraron la crucifixión.
Así que él habla algo de que está bien, algo que está viendo mucho antes de que aún esta práctica de tortura sea inventada. Y él lo está viendo. Él está profetizando acerca de Cristo. El versículo 22, dicen algunos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Acá dicen, bueno, pero esto sí David lo podía hacer. Acá sí está hablando David, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Después de ver todo el sufrimiento de Cristo, ahora David entra en escena y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hace un llamado a temer a Dios, a alabarle, a que todos se rindan en adoración a Él. Esta es la respuesta ante el sufrimiento de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el autor a los Hebreos va a decir que esas palabras no fueron dichas por David, pensando en David, sino fueron dichas por David, pero son las palabras de Cristo. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 10 al 12, te lo leo. Dice, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, ¿quién dice esto? ¿Quién no se avergüenza de llamarlos hermanos? ¿Quién no se avergüenza? Jesús, Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Aún esas palabras del Salmo 22, versículo 22, no son de David, son de Cristo, y así lo confirma el autor a los Hebreos. Así que el Salmo 22, sin lugar a duda, es una profecía acerca de Cristo. Tenemos que tener en cuenta que su objetivo es mostrar a Cristo. Está confirmado por los escritores neotestamentarios, pero por si esto fuera poco, también lo confirma el entendimiento que David tiene acerca del Mesías. ¿Qué sabía David acerca del Mesías? Lo que sabemos es que David amaba la Escritura profundamente. Sabía la naturaleza de la palabra de Dios. Sabía los beneficios que la palabra de Dios trae. ¿Te acordás del Salmo 19? Que es interesante, que está ubicado antes del 22, porque expone la revelación especial a la cual David estaba entregado. David conocía la Biblia, sabía el valor que tenía esta revelación. Era un hombre profundamente saturado por la palabra de Dios. Como rey, cada día gastaba tiempo en copiar la ley, hasta que la terminaba de copiar y después la leía y la estudiaba hasta morir. O sea, esa era su función principal. Así que él estaba entregado a esto. David no era un hombre improvisado en cuanto al entendimiento que tenía acerca de las Escrituras. Él podía relacionar multitud de pasajes entre sí, sin afectar ningún significado original. Él podía traer textos específicos a situaciones específicas en su vida diaria. Y es lo que vemos en la Biblia. Claro que no siempre valoró la Biblia como la debía valorar. ¿Te acordás? En un momento menospreció la palabra de Dios y cayó en pecado. Pero su problema fue con la Biblia. No podemos negar, sin embargo, que era un hombre de la palabra. Hay pasajes del Antiguo Testamento que señalan a Cristo y David los conocía. David sabía que estos pasajes hablaban de Cristo. Varios de los salmos hablan de Cristo y están gobernados por la ley, porque la ley también hay pasajes que hablan de Cristo. Entonces, cada salmo de David, podés notar algo, cómo está interconectado con el resto de la revelación bíblica. ¿Eso qué trae por implicación? Que era un hombre que amaba la Escritura. Cuando vos lees un salmo de David, notás esto. Ah, mirá, esta idea la sacó de acá, esta de acá, esta. Siempre los autores del Antiguo Testamento, y en este caso David, trabajaron con dos textos, podríamos decir. El texto que ya estaba en su corazón, que ya había aprendido, y el texto que estaba escribiendo. Pero no fue una cosa aislada lo que hizo David. A David no se le reveló a esto y nadie más lo sabía. David estudió la Biblia y llegó al entendimiento de esto. Esto de relacionar los textos entre sí se llama intertextualidad. Es decir, cada autor bíblico utiliza otro pasaje previo para dar una nueva revelación. Nadie escribe aislado. Así que siempre esto estuvo en la influencia del pensamiento de David.
Por ejemplo, él sabe acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Vaya si lo sabe, fijémonos, ¿no? Él ama a Dios por todo lo que es Dios, Salmo 18. Conoce a Dios. ¿De dónde sacó toda esa información de Dios? La roca, por ejemplo. ¿De dónde sacó ese concepto de la roca? De la Biblia. De la Biblia, leía la Biblia. Él sabe acerca del obrar de Dios. ¿Por qué sabe acerca del obrar de Dios? ¿Qué leyó? La Biblia. La Biblia que tenía a su alcance. Cada autor bíblico siempre tuvo que lidiar con esto, con la Biblia que ya conocía y con lo nuevo que se le estaba dando, ¿no? Sumado a esto, Dios hizo un pacto con David. Además del conocimiento de la Biblia que él tenía, vos vas a 2 Samuel capítulo 7 y vas a ver el pacto davídico. ¿Qué le promete Dios a David ahí? Que de su descendencia iba a venir el Mesías. Básicamente eso. Y él sabía esto. Y a su vez, en este pacto, no vamos a entrar en detalle en este pacto, pero en este pacto se cumplen todos los demás pactos que Dios hizo. Todo se cumple en David. O sea que este es el pacto base, o sea, es lo que los profetas, por ejemplo Isaías, es lo que entendía para profetizar también. Cada profeta que vino no ignoró lo que David sabía, sino que tomó como base lo que David sabía para dar una nueva profecía sin contradicción. Pero no solamente él sabía en cuanto al carácter de Dios, sino, por ejemplo, él sabía que el Mesías iba a morir, que iba a sufrir en esa muerte. Él sabía que el Mesías iba a resucitar. Y él sabía que el Mesías finalmente iba a reinar. ¿En qué le aventajas a David? Él sabía todo lo que vos sabés, lo que yo sé, ¿no? Sin embargo, él tenía 5 libros nada más. Y un pacto. Vaya pacto, ¿no? Pero 5 libros y un pacto. Nosotros tenemos toda la revelación completa, ya no hay más. Acompáñame a 2 Samuel 23, versículo 1 al 7. Vamos a leer las palabras de David. El propio testimonio de David, de su entendimiento del Mesías. Fíjate, 2 Samuel 23, 1 al 7 dice, estas son las palabras postreras de David. O sea, lo que dijo a lo último. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Esto describe a David. Fíjate el versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. David era consciente de la inspiración. Y el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Y qué le dijo? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿Y sabes qué? Muchos comentaristas dicen, bueno, lo que tenía en mente David no era a Cristo acá, sino a su descendencia, a Salomón. Salomón hubiese vivido esto si hubiese obedecido. Pero déjame decirte que David sabía que Salomón iba a fracasar. Porque era un ser humano con pecado. Y David está viendo a alguien superior acá. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Esto es aparte de los hombres. Y fíjate el versículo 6, él mismo lo dice. ¿No es así mi casa para con Dios? O sea, Dios va a hacer esto. Va a levantar de mi descendencia, pero yo veo mi descendencia, mi casa, mi familia. Digo, esto no es posible. Si somos pecadores, estamos corrompidos por el pecado. Dios no puede hacer esto con un descendiente mío así, con mi hijo. No lo va a hacer con Salomón. Pero él tenía la esperanza que lo iba a hacer con Cristo. Él esperaba a Cristo, esperaba al Mesías. Por eso él dice, sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado entre todas las cosas, y será guardado. David sabía mucho más acerca de Cristo de lo que estamos acostumbrados a reconocer. Vamos a ver en el Salmo que él habla de su nacimiento también, de su muerte, de su resurrección, como también de su reino en la tierra. Quizás no con todos los detalles que el Nuevo Testamento nos describen a Cristo, pero sí suficientes para poner la confianza en el Mesías. Cristo era el Salvador de David. Él era el Salvador de David, como es de cada hombre. Esa es la historia de la redención. Desde Génesis 3:15 podés ver al Mesías.
Así que ten en cuenta que su objetivo es mostrar a Cristo confirmado por los escritores del Nuevo Testamento, confirmado por el entendimiento que David tenía acerca de Cristo, pero confirmado por el amor por la palabra de los escritores veterotestamentarios o del Antiguo Testamento. Los autores del Antiguo Testamento amaban la Escritura. Mira, te voy a decir algo. David era rey, pero él no es un caso aislado de alguien que ama la Escritura. Todos los que leyeron a David llegaron a la misma conclusión y a la misma claridad que él tenía. De hecho, gran parte de la profecía bíblica va a tomar como base lo que David sabía. Cuando vos mirás a Esdras, un escriba, alguien que estaba versado en la ley de Dios, luego decís, este hombre amaba la Escritura. ¿Y qué hay de aquel hombre que cuidaba el ganado, que trabajaba en el campo, como por ejemplo el profeta Amós? ¿Él conocía la Escritura? ¿Estaba entregado a la Escritura o simplemente le dijeron que profetice? Porque él dice, yo no soy profeta. En un momento del libro va a decir, yo no soy profeta, porque le dijeron, profeta, anda a profetizar a otro lado. No, pero pará, yo no soy profeta, yo estoy haciendo esto, yo en realidad soy boyero, yo cuido ganado, no tengo nada que ver con esta función. Sin embargo, cuando empieza a hablar, ¿sabes lo que notás? La intertextualidad. ¿Qué era eso? Cómo relacionaban los textos que ya conocían con la nueva revelación. Por implicación, Amós era un hombre entregado y saturado por la palabra de Dios. Anda a Sofonías, vas a encontrar lo mismo. Anda a Ageo, vas a encontrar lo mismo. A Nahum, a Jonás. Todos los autores del Antiguo Testamento estaban saturados por la Escritura, sin importar el acceso, sin importar su condición, sin importar su ocupación. No es que porque es rey sabía, o porque era escriba sabía. Sabía porque amaba la Escritura. Amaba la Escritura. Así que ellos sabían todo esto acerca de David. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que así lo confirma. En 1 de Pedro, te lo leo, así vamos finalizando. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a la iglesia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos se entregaron a esta tarea de manera completa, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Todos los profetas sabían de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos. Así que el hecho de que David vea el sufrimiento de Cristo en el Salmo 22 no lo hace un caso aislado. Los profetas del Antiguo Testamento también lo veían así. Así que el Salmo 22 trata acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían tras ellos, lo mismo que describe Pedro. No hay duda que este Salmo es acerca de Cristo. ¿Por qué? No porque estemos teniendo una hermenéutica cristocéntrica, no, porque estamos respetando la intención original del autor original, que en este caso es David, y siempre fue dirigido en mostrar a Cristo desde el primer hasta el último versículo. Así lo confirma el Nuevo Testamento, así lo confirma David, así lo confirman los autores del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es rotundo, es evidente que este salmo habla de Cristo. Pero ¿qué nos muestra específicamente de Cristo? Y esto nos va a servir para introducir el domingo que viene. Este salmo tiene como objetivo mostrar de manera privada, escucha bien, de manera privada los sufrimientos de Cristo desde su propia perspectiva. Esto seguramente no lo viste nunca. Los evangelios te muestran el sufrimiento de Cristo. ¿Desde qué perspectiva? Desde afuera. Desde afuera. Todo lo que ocurrió alrededor de la crucifixión. Pero este salmo nos va a narrar a Cristo, Cristo mismo hablando, en primera persona, en primer plana, Él viendo todo. Y nos va a hablar de lo que Él mismo padeció. Así que lo primero que necesitamos revisar este domingo y los próximos 3 siguientes es ¿con qué actitud voy a escuchar esto? Recordá en la oración, le pedía hasta perdón a Dios por leer las palabras de este salmo. Porque esto es algo privado, hermanos. Esto es la deidad mostrando su corazón. Es Cristo encarnado mostrando sus sufrimientos desde su propia perspectiva. Así que tenemos que cuidar
la actitud con que nos vamos a acercar a este salmo. Spurgeon dijo al respecto, dice, esta es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor. El testimonio de sus palabras al morir, el vaso que recoge sus últimas lágrimas, el recordatorio de sus gozos al expirar. David y sus aflicciones pueden hacerse aquí, pueden verse en un sentido muy modificado, pero así como la estrella desaparece ante la luz del sol, el que ve a Jesús probablemente ni tan solo pensará en buscar a David. Ante nosotros tenemos una descripción de las tinieblas y la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y la gloria que siguió después de ello. Oh, si tuviéramos gracia para poder acercarnos y contemplar esta gran visión, leeríamos con reverencia, quitándonos el calzado como Moisés ante la zarza ardiente, porque si hay un lugar santo en algún punto de la Escritura, es en este salmo. Hermanos queridos, esto es lo que estoy tratando de decir. Estamos entrando al pie de la cruz y necesitamos evaluar nuestra disposición, la disposición de nuestro corazón para exponernos a este texto. Por lo tanto, esto va a requerir una mente despierta, oídos atentos, un pensamiento activo. Pero esto no es solo un ejercicio intelectual, ¿no? Sino que debemos reaccionar ante este salmo con emociones santificadas. Recordemos que el objetivo de la poesía es influenciar aún lo que sentimos. Espero que las palabras de este salmo los próximos domingos te quiebren por completo, pero que no lo veas de una manera fría, distante, lejana, superficial, fútil, sino que afecte tus emociones. Pero aunque estas cosas tienen mucho valor, hermanos, de nada nos sirve llenar nuestras mentes, que nuestras emociones estén afectadas, si este salmo no va a afectar nuestra voluntad. No podemos ser los mismos después de este salmo. Principalmente este salmo nos tiene que llevar al fin de todas las cosas, a lo que se dirige todas las cosas. ¿Y a qué es? A la adoración. Sería una tragedia para vos, hijo de Dios, si no tomás las preciosas riquezas de este salmo y un día tengas que rendir cuenta ahí delante de Dios y vas a sufrir pérdida. Claro, no de salvación, ¿no? Pero sí de coronas para la gloria de Dios, porque no tuviste en cuenta las demandas que este salmo te proponía. Probablemente pensás que en algún momento de tu vida vas a recapacitar y vas a vivir el evangelio de forma comprometida, pero te estás autoengañando. ¿Qué te hace pensar que porque pasa el tiempo en algún momento vas a caer? No vas a abandonar el pecado. Lo que va a pasar es que tu corazón se va a ir haciendo más duro al pasar el tiempo. Si este salmo no derrite tu corazón y lo lleva al arrepentimiento y al compromiso con Dios, nada lo va a hacer. Porque esto es así, es de vida o muerte. Esta es la oportunidad para que vayamos y salgamos arrepentidos y amemos al Señor como Él se merece ser amado por el alto precio que pagó por nosotros. Ahora, yo no asumo que acá son todos salvos. Muchos creen que son salvos, pero porque no evaluaron honestamente las marcas visibles de un creyente. Y ellos pueden decir, bueno, yo no tengo las marcas, las actitudes que tiene que tener un creyente. Sin embargo, mi profesión de fe me hace salvo. Es mentira eso. No son salvos. Así que, ¿te imaginas la tragedia y el sufrimiento en el infierno que vas a padecer si después de escuchar esto santo, que es el Salmo 22, todavía cerrás tu corazón al Evangelio y te resistís a la gracia de Dios? ¿Te imaginas la severidad del castigo? Porque, ¿sabes qué? Hay muchas personas allá afuera que no van a escuchar el Salmo 22. Pero si vos estás en una condición de perdido, si no tenés las marcas de un verdadero hijo de Dios, el juicio que se va a derramar sobre vos, el sufrimiento eterno, ¿no? La pregunta es, ¿qué excusas le voy a dar a Dios en el día de juicio final si ya me expuse a esto y no me arrepentí? Recapacita ahora mismo el grado de castigo, ¿no? No puede ser que estés tanto tiempo sentado en esa silla plástica y todavía sigas abrazando el pecado. Años atrapados con los mismos pecados, las mismas inconsistencias, las mismas mentiras, los mismos patrones que nunca se pudieron dejar. Qué triste. Te digo algo, el creyente escucha, obedece y cambia. Sí o sí. Sí o sí cambia el creyente. Así que el objetivo de este salmo es ver los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo y que todos nos humillemos con una actitud de adoración
a Dios. Pero para aquellos que aman a Cristo, para aquellos que hoy viven una vida entregada a Cristo, que Él es su deleite, que son conscientes de Él, qué deleite que van a tener. Qué hermosura contemplar este salmo. Cómo va a incrementar tu amor este salmo y tu adoración por Cristo en este salmo. Así que déjenme terminar con una conclusión de este estudio introductorio del Salmo 22. ¿Qué aprendemos? Aprendemos primero que este salmo fue relevante durante generaciones, que el estudio cuidadoso de este salmo nos deja ver el amor profundo que el pueblo de Dios tuvo por la palabra. Ellos estuvieron atentos, llenaron su mente de la palabra de Dios, sin importar la ocupación en la vida. Todos tenían el mismo patrón. Amaban y conocían la verdad y la vivían. Pudieron entender cosas que a nosotros nos costaría demasiado, ¿no? Los sufrimientos y la gloria de Cristo que vendían tras ellos. Tenían una mente saturada por la Escritura. Vos decís, ¿cómo es que pudieron entender tanto? ¿Cómo lo hicieron? Si no tenían todo lo que nosotros tenemos. Es que ese es el problema. Nosotros tenemos demasiado. Pero no demasiada información, demasiada distracción, hermanos. Estamos distraídos totalmente. Estamos saturados de entretenimiento, de placer, de búsquedas que son vanas, de recreaciones que son inútiles, que no nos sirven para entender la verdad. Nos cuesta entender el segundo punto de esta introducción, imagínate. Un autor del Antiguo Testamento enseguida nos corregiría a todos en esa área. No estaban tan desgastadas sus mentes, con tanto entretenimiento, con tanto celular, con tanto estímulo. Y ahora estoy aburrido y ¿qué más hago? Estímulo y estímulo. Generaciones estimulando la mente. ¿Sabes lo que hace el estímulo? Mantiene la mente pasiva. Por eso no puedes soportar una hora, porque hay mucho estímulo. Hay demasiado estímulo. Lo que este salmo tiene que hacer es confrontarnos. Si ellos lo entendieron con mucho menos revelación, ¿cuánto más nosotros lo tenemos que entender? Tendríamos que conocer los detalles más minuciosos de la vida de Cristo. Lamentablemente estamos expuestos a demasiado estímulo y eso retrasa nuestra mente. Retrasa nuestra mente, la embota, la hace torpe, la hace inactiva. No podemos pensar. Nos tenemos que levantar a distraernos, nos dormimos, nos quedamos pasivos en el oír. Y eso pasa porque no tenemos el mismo valor por la Escritura. Y eso tenemos que recapacitar. ¿Cuánto estás estudiando la Biblia? ¿De qué manera te estás esforzando por crecer en tu estudio personal? ¿Qué pasos vas a dar para asumir ese compromiso fiel del estudio de la Escritura? ¿Y qué cosas tenés que eliminar que te distraen de tener una mente preparada para escuchar la palabra de Dios? ¿Vas a crecer en tu meditación de la Escritura? ¿Comprendiste lo que se predicó esta mañana? Lo primero que puedes hacer es decirle a tu hermano, termina la reunión y decirle, esta parte no entendí, ¿me la puedes explicar? Compartan de lo que predicamos. No perdamos el tiempo. ¿Para qué vamos a esperar al martes si ahora podemos compartir? No te pierdas el martes, no te pierdas el jueves. Qué mala costumbre de faltar a los grupos pequeños por cualquier razón, ¿eh? No debemos faltar, hermanos. Porque si no, esto es una cabeza, van a quedar así cabezones como yo. Literalmente. Pero es una metáfora, ¿no? Pero tenemos que bajar lo que aprendemos a nuestra vida, ¿no? Practicar la verdad. Usar los medios de gracia. Los medios de gracia que el Señor le dio a la iglesia, tenemos que priorizar eso. No desistamos en esto. Somos una iglesia que está llamada a sostener la verdad, pero la verdad, nuevamente te digo, no es apología. No es que voy a debatir y, viste, porque la iglesia sostiene la verdad. No. Aprender, inquirir, aplicar y enseñar. Y eso se hace en el contexto de la iglesia local, que tenemos que valorar y tenemos que recuperar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana y gracias porque aún esta introducción, Señor, nos confronta, nos exhorta a mirar tu Escritura y a mirar a Cristo, Señor, con respeto, con reverencia, con temor, pero también, Señor, nos anima a estudiar la Escritura, Señor, con diligencia, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que nos distraen de la adoración a ti, Señor, que no nos dejan tener una mente clara, Señor, una mente preparada para recibir tu palabra.
y danos la gracia para aplicar esto a nuestra vida a partir de ahora, que podamos aprovechar el tiempo que queda de social y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.